Bueno, nos encontramos en un segundo encuentro de Ágora. Esta vez nos encontramos con una profesional de la musicoterapia, una gran emprendedora, y ahora cuando empecemos a hablar con ella vais a descubrir por qué. Su nombre es Iria Rajal. Bienvenida, Iria. Encantada de estar aquí contigo. Bienvenida y muchas gracias por tu disponibilidad. Ya estamos en verano y bueno, los tiempos, las vacaciones empiezan a estar ahí ya al orden del día. Entonces, muchas gracias por reservar un tiempo para estar charlando esta tarde aquí todos juntos. ¿Qué tal? Placer. Pues de maravilla, encantada con esta propuesta por poder hablar y expresar en qué momento de mi carrera estoy y qué es lo que estoy emprendiendo y compartirlo con todos vosotros. Qué bien. Hablábamos de musicoterapeuta y emprendedora. Has hecho un largo camino y yo creo que podemos empezar por ahí, ¿no? Con tu formación profesional, a qué te has dedicado profesionalmente, qué has hecho para dar un giro radical o a veces no podemos pensar que no tan radical a tu vida y dedicarte de lleno a un área muy especial dentro de la musicoterapia. ¿Cómo arrancó todo? Pues bueno, todo arrancó en el principio de los principios. Yo tuve una formación clásica desde el punto de vista de que estudié carreras en conservatorio, luego estudié la Escuela Superior de Canto en Madrid, hice la carrera de canto, posteriormente hice pedagogía musical y bueno, empecé a trabajar como cantante lírica, mezzosoprano. Ajá. Entonces, dentro de esa andadura, ocurrió que, bueno, hice las audiciones en su día para la plantilla del coro titular del Teatro Real y bueno, fui admitida y Wow. estuve muchos años trabajando en el Teatro Real de Madrid. ¿Qué ocurrió? Pues que sentía que me faltaba algo. Por una parte sentía que eso, que me faltaba algo, y por otra parte, yo siempre fui muy curiosa, sigo siendo muy curiosa, una buscadora nata, y era afín a lo que son las terapias de desarrollo personal. Entonces, que sea acupuntura emocional energética, cursé estudios de kinesiología, de técnicas de trabajo con creencias inconscientes. Y bueno, empecé eh, por esa parte y lo que ocurrió, si soy tremendamente sincera, es que estando en los camerinos en el Teatro Real pasaban muchas horas. Teníamos a veces esperas, no esperas largas de óperas de Wagner o de el título que estuviésemos desarrollando, y yo a veces pues me aburría en esos trocitos y empecé a buscar qué podía estudiar que me complementase y que complementase toda mi biografía musical. Y descubro que existe un máster en musicoterapia. Claro, yo uní esas dos palabras, música y terapia. Y dije, wow, esto es lo mío. Eh, si soy sincera, me matriculé para cursar el máster en musicoterapia sin saber dónde me metía. No tenía ni idea. Simplemente me resonó mucho la idea y ahí fui de cabeza. Lo que ocurrió fue magia. De repente, en el primer módulo, me acuerdo que la profesora nos puso al grupo, ¿no? En un círculo de suelo, nos pidió que cada uno cogiésemos un instrumento, pequeña percusión, lo que había por allí, y empezamos a sonar, empezamos a interactuar, a dialogar con aquellos instrumentos, y se creó una melodía perfecta que empezó, tuvo un inicio, tuvo un desarrollo musical perfecto y un fin, da capo fin. Y esto Y supongo, aquello me rompió los esquemas, me supongo rompió que los para esquemas. alguien que viene del mundo de la música clásica, que algo se produzca así, de forma improvisada, es como, wow, esto es magia, ¿no? Esto es magia. ¿Cómo se puede hacer esto si nosotros hemos estado trabajando a partir de una partitura y aquí no hay nada de eso? Totalmente. Yo estaba todos los días delante de un atril, 6 horas, ensayos, ensayos, ensayos.
al fin y al cabo, bueno, pues estaba jugando en primera división de la música clásica, y eso implicaba mucha exigencia. Fueron unos años maravillosos, pero cuando yo descubro que puedo jugar y además improvisar con la música, pues lo que digo, me rompe los esquemas desde el punto de vista de que la música clásica es estructurada y somos intérpretes y no hay pie para esa improvisación. Entonces, para mí fue descubrir un mundo nuevo, un mundo también donde se contempla la música como un lenguaje transpersonal que fue un antes y un después. O sea, que casi que la musicoterapia te encontró a ti. Tú estabas Sí. ya vibrando en esa frecuencia y estabas como indagando, ¿no? Con otras Estaba terapias hasta buscándola. que de repente dijiste, "Ah, mi mundo que es la música engrana perfectamente con esta parte, ¿no?" Engrana perfectamente y además eh, ocurrió algo que durante los estudios del máster yo seguía trabajando en el teatro. Entonces sí que es cierto que hubo una parte de mí que se empezó a desdoblar, porque por una parte me convertía en un rol, en un personaje, y por otra parte estaba haciendo las prácticas ya de musicoterapia. Caigo en un gabinete de psicología en Madrid, en el gabinete de psicología, música y color, y de la mano de Rosa María García, doctora en psicología y musicoterapeuta, inicio mis prácticas en un ámbito de necesidades educativas, trastorno del espectro autista sobre todo, y claro, al principio fueron unos meses muy duros, yo lloraba, yo lloraba, porque no entendía muy bien cuál era mi identidad en ese momento, quién era yo en ese momento y qué es lo que quería realmente. Hasta que pasado un tiempo, aquello fue algo que me impactó de una manera que entendí la música como ocio, la música para los demás, desde el punto de Claro. vista de, bueno, de diversión, porque la gente va a un teatro a disfrutar de una ópera, de un concierto, y la música como terapia, como un proceso terapéutico donde se puede establecer un diálogo con chicos que muchas veces son preverbales o no verbales, y ahí pues se puede trabajar, como ya sabemos los musicoterapeutas, en base a un programa de intervención y trabajar todas esas áreas del conocimiento tan interesantes como objetivos de trabajo. Y fue eso, un antes y un después. Claro, porque lo importante es ese cambio de chip que se produce, ¿no? El, sobre todo, yo lo vengo viendo ya desde hace muchos años, ¿no? Todos los alumnos que vienen de estudios clásicos y que vienen con una disciplina integrada de tocar un instrumento, de hacer una serie de repertorios muy específicos, de repente es un shock, ¿no? Encontrarse con un espacio en el que a priori no hay normas, en el que a priori no hay puntos preestablecidos, que hay un objetivo terapéutico, pero está todo por construir y todo por desarrollar musicalmente, ¿no? Entonces, todos hablan de esta misma experiencia que tú comentas, ¿no? De no saber de repente quién eres, pero si yo sigo sabiendo la música que sabía, pero esa música que sé, esa estructura musical, como que no me vale para lo mismo que yo lo usaba antes, ¿no? Y como que hay que construir una nueva red de comprensiones, de usos. Es un mundo totalmente distinto, aunque el elemento central sea el mismo. Sí, yo lo vi como no un desaprender para aprender, sino como una transformación de toda una biografía musical, Ajá. en la que, bueno, se transformó algo, incorporé algo, le sumé a, a, a toda mi vida musical. Y está muy bien esto que dices de sumar, porque lo que vamos a abordar ahora creo que es la clave fundamental. Gracias a que tú tienes todo ese gran conocimiento musical, todo ese bagaje musical, has podido entrar en un mundo en el que habitualmente los musicoterapeutas, o una buena parte de los musicoterapeutas, no entran por precisamente quizá por esa carencia de un oído perfectamente afinado y un conocimiento
de la música, ¿no? Me refiero al tema de las frecuencias, las resonancias, las vibraciones, tres palabras que son clave en tu profesión a día de hoy, en tu desarrollo y en tu innovación, ¿no? Correcto. Y parte también del mismo lugar, porque al fin y al cabo mi instrumento es la voz y yo siempre digo que la voz es nuestra huella digital vibrando, es nuestra identidad vibrando. ¿Qué ocurría? Que para mí no era lo mismo cuando todos estábamos ensayando o interpretando un Mozart, que por su arquitectura musical interna era como una manzanilla, entre comillas, porque es muy equilibrante, ¿no? Muy armonizador. Y por otra parte, a lo mejor hay veces que estábamos con un Schoenberg o con otro tipo de partituras que notaba que no estábamos tan simpáticos, tan agradables. De repente había un dolor de cabeza, un problema de estómago, o sea, y la gente estaba de peor humor en el teatro. Ya no solamente los que hacíamos la música, sino el equipo técnico. Yo lo Ajá. notaba. Empecé a investigar qué ocurría con la vibración, porque al fin y al cabo éramos muchas personas vibrando con nuestra voz. Y ahí descubrí que existían instrumentos que emitían resonancia, vibración, frecuencias, medibles en hercios, y empecé a investigar. Sí que es cierto que es un mundo muy desconocido, no es fácil de llegar a él y de tener una información fideligna, tanto teórica como de experimentarlo bien, pero yo fui metiendo cabeza, fui buscando y leyendo mucho, sobre todo, bibliografía a tope, para hacerme con, bueno, con un primer conocimiento, un primer contacto. Después ya me compré instrumentos de vibroacústica, como pueden ser diapasones, cuencos tibetanos, cuencos de cuarzo, y empecé primero a experimentar en mí misma qué me ocurría. Esto quiere decir que me pude meter en un monasterio 3 días solo con vibración, en silencio total, para saber qué le pasaba a mi mente, qué le pasaba a mi mundo emocional y qué le pasaba a mi cuerpo. Ujú. Y también fue un antes y un después. Evidencié en primera persona lo que el sonido es capaz de reconstruir Ajá. en el ser humano. Y, y bueno, a partir de ahí, durante años estuve practicando y llegó un momento que empecé a aplicarlo. Empecé a aplicarlo dentro de mis sesiones, tanto con adultos en camilla, como lo que yo llamo experiencias Vibria, que luego hablaremos de eso, Sí, sí, sí. como, como también en el ámbito donde trabajo, que es educación especial. Y cuando yo saco un diapasón, por ejemplo, un aula con chicos con trastorno de espectro autista, pues ocurre algo maravilloso porque a través de la piel, del sistema propioceptivo, también se establece una comunicación, pero con vibración. Claro, y hablábamos de tu conocimiento musical, porque claro, esto a lo que te ha ayudado es a discriminar qué tipo de materiales tú tienes que estar usando. Mm, Hablando unos días atrás contigo me decías, ¿no? Pues hay mucha gente que sí, que se compra un cuenco tibetano, que se compra unos diapasones y resulta que los toca juntos y hay una disonancia tremenda entre ellos porque no están relacionados con nuestras escalas occidentales, ¿no? Ponnos un poco de Correcto. luz en todo esto. Sí. Bueno, yo creo que nosotros tenemos el oído, vamos a decir así, para comprender eh, una escala, un espectro de sonidos donde podemos hablar de la escala diatónica. Ujú. Al fin y al cabo, no estamos en India, todo lo que son los ragas, los mantras, eh, todos los microtonos que pueda haber, no lo tenemos dentro de nuestro sistema auditivo. Entonces no comprendemos. Yo empecé a entender que si tocamos o si yo toco, por ejemplo,
tengo un set de cuencos de cuarzo y toco por interválicas que son consonantes para nosotros, partiendo, por ejemplo, y conociendo lo que es una nota fundamental y creando una quinta, creando una octava justa, creando intervalos que a lo mejor en un momento dado se puede crear una disonancia, una tensión sonora, pero siempre para saber en la nota fundamental. Ujú. De nos va a resultar más agradable y todo nuestro sistema lo va a entender mejor y lo va a aceptar mejor. Pasa lo mismo con los cuencos tibetanos que con los cuencos de cristal de cuarzo, que con el mundo de los diapasones. Diapasones hay muchos, luego hablaremos, los hay con pesas, Ujú. sin pesas, unos trabajan en el cuerpo, otros solamente en audición, pero hay un rango de frecuencias enorme. Entonces, trabajar con armonías, con frecuencias que sean consonantes para nosotros, es muy importante. Hoy en día, además, bueno, se ha puesto de moda, vamos a decirlo así, y ocurre que hay personas que se compran pues por Amazon, por ejemplo, un cuenco de cuarzo que trae una nota, pero dentro de esa nota puede ser que se acerque más a un re que a un do. Y al tocar varias, pues se nos va, ¿no? Un poco porque no sabemos realmente y no conocemos el mundo de la frecuencia y el mundo de los sens. Ajá. Entonces, consideré muy importante darle contenido teórico y contenido aparte de unos protocolos que he creado para dar a conocer todo este mundo de la frecuencia, la resonancia y la vibración. Todo esto nos sitúa y estamos viendo aquí en pantalla el logotipo de tu método, de la metodología que has creado, método Vibria. Y me gustaría que nos contaras un poco, ya que has dado ahí una pincelada de esto tiene una metodología, he desarrollado unas metodologías específicas, porque claro, a partir de estos conocimientos musicales has seleccionado unas herramientas que son adecuadas y has dicho, esto lo puedo usar de esta manera, de esta otra. ¿Cómo has organizado todo este conjunto de técnicas, de protocolos desde la vibroacústica y desde la vibración? Bueno, eh, como yo decía antes, fue un largo camino de ir conociendo y profundizando en cada uno de estos instrumentos y, en primer lugar, saber lo que pasa en mí, después en los otros, pero sobre todo experimentarlo en mí. Entonces, lo que pasa es que yo empiezo a discriminar, como tú muy bien dices, lo que son instrumentos válidos y no válidos. Hay Ujú. muchos cuencos que están un poco, vamos a decir, que son comerciales desde el punto de vista que se venden en cualquier tienda, cuencos tibetanos que tienen dibujos, que son más un elemento de decoración Sí. que un instrumento musical. Entonces hay que saber muy bien de qué instrumento estamos hablando. Eso es lo primero. Entonces, durante años eh, empecé a crear una serie de protocolos sencillos, de fácil aplicación, y empecé a ver cómo funcionaba en diferentes ámbitos y sobre todo en diferentes ámbitos musicoterapéuticos. Los diapasones, por ejemplo, son instrumentos que tengo aquí uno, por ejemplo, se ve, ¿no? Ajá. Ahí lo tenemos. Vale, este es un diapasón 136,10 hercios, es el diapasón, tiene pesas, las pesas están aquí. En este caso tiene un aplicador. Hay otro tipo de diapasones que son mucho más largos y ocurre lo mismo que con un instrumento, por ejemplo, como un violín, un cello y un contrabajo. Cuanto más pequeño, más agudo, cuanto más largo, más grave. Ujú. Los diapasones que tienen pesas, su finalidad con la pesa es que mantenga la vibración durante más tiempo. Por lo tanto, con este tipo de diapasones, lo que vamos a poder hacer es
introducir el sonido dentro del cuerpo, hacer que el cuerpo vibre. ¿Cómo? Pues sobre todo a través de la estructura ósea. Por lo Ajá. tanto, podemos hacer un trabajo en toda la columna vertebral, cuando hay un esguince, antes de una operación, tienen diferentes aplicadores y se puede ir poniendo la vibración en aquellos puntos o zonas del cuerpo que consideremos, con la finalidad, según la frecuencia que se utilice, de estimular o de sedar, de relajar, ¿vale? Por otra parte, tenemos instrumentos como son los diapasones que no llevan pesas. Aquí hay dos, hay muchísimos. Estos diapasones, bueno, así, se oirá un poquito, Levemente, pero sí, sí, se ha percibido. levemente. Bueno, pues con estos diapasones lo que se hace es, a través de la audición, estimular el cerebro, los hemisferios cerebrales. ¿Qué es lo que ocurre? Que tanto con instrumentos como los cuencos de cuarzo, como con los diapasones, podemos crear lo que ya se estudió científicamente, que se llama el pulso o tono binaural. ¿Qué es Ajá. lo que pasa? Tenemos dos hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Los dos trabajan conjuntamente a través de una actividad eléctrica cerebral. Esa actividad del cerebro, que está medida en hercios porque son frecuencias que Ujú. tenemos aquí dentro, contempla 4 estadios: las ondas alfa, beta, zeta y delta. Algunas de esas ondas trabajan o emergen más cuando estamos en estados conscientes y otras cuando estamos en estados inconscientes. Siempre están todas, en mayor o menor medida. ¿Qué es lo que produce o dónde incide el sonido? El sonido va dirigido a que emerjan aquella actividad eléctrica cerebral que es la que provoca los estados cercanos a la meditación, al sueño, a la relajación. Y por lo tanto, se va a crear un efecto muy beneficioso para la salud con todo lo que puede derivar, ¿no?, de este estado. A nivel físico, a nivel biológico, se mueve el agua del cuerpo porque estamos trabajando con frecuencias y existe un impacto sonoro que moviliza a través de la piel y nos hace como un masaje, tanto a nivel de cuerpo como a nivel cerebral, Ujú. donde, por supuesto, ahí vamos a tener todo un mundo emocional que le vamos a dar, vamos a decir, que cabida para que se exprese. Entonces, el trabajo con los diapasones que no tienen contrapeso sería un trabajo por simpatía, ¿no? A través de Exacto, de a la través de la audición audición. es hacer que nuestro cerebro responda por simpatía a ese tipo de frecuencias, ¿no? Efectivamente, por lo que se llama resonancia simpática. Ajá, qué Sí, interesante. es muy interesante, muy interesante. Claro, es que todo esto da sentido a lo que decíamos al principio, ¿no? Estás en el teatro real, una estructura mental, musical clásica, con una lógica muy clásica, y de repente se abre todo este mundo en el que estás trabajando con algo que no estás viendo, que no está escrito en un papel y que hay una vibración ahí. Y hay una vibración que además investigas y descubres cuál es el camino que realiza en el cerebro, ¿no? Cómo afecta a las ondas cerebrales y cómo eso puede tener un correlato fisiológico, por supuesto neurológico, y producir cambios y transformación en la persona desde el prisma de la musicoterapia, que es donde realmente te mueves, ¿no? Efectivamente. Y sobre todo, a través del método Vibria, yo lo creo no como un método de musicoterapia, siempre lo digo, Ajá. sino como un método que abastece de recursos y de herramientas tanto para musicoterapeutas como para otros profesionales. Entonces, yo empecé a darme cuenta que todas estas herramientas maravillosas podían tener su hueco como un recurso más que puede ser
que un musicoterapeuta que trabaje en hospitalaria, por ejemplo, o que trabaje en un ámbito como el mío, educación especial, o que trabaje geriatría, da igual, siempre va a poder utilizarlo de una manera u otra, para iniciar una sesión, para hacer un cierre, un momento dado de que se necesite relajar o que se necesite tomar conciencia del cuerpo o que se necesite, vamos a decir, que establecer un silencio, porque al fin y al cabo estamos hablando de una herramienta muy transpersonal. Sí, sí. Con lo cual, a los alumnos a los que formas les estás dando una perspectiva, una herramienta tremendamente potente basada en evidencias científicas, a partir de las cuales dices, vale, tú puedes plantearte trabajar en tus sesiones con una de las metodologías clásicas que hay en musicoterapia, puedes usar piano, puedes usar guitarra, no sé qué tal, 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 pero desde la vibroacústica, aquí tienes una serie de recursos que te pueden ayudar, te pueden complementar el desarrollo que tú quieres hacer, ¿no? O que necesita el Efectivamente, paciente con el que estás trabajando. efectivamente, ese es mi objetivo. Mi objetivo es dar a conocer y a través de esta metodología, método Vibria, es abastecerlos de un recurso o de muchos recursos que pueden utilizar y dar a conocer lo que son las bases, tanto de estudios científicos, ¿no? que hay ahora mismo un montón sobre sonido, como de a, aquella parte que tiene que ver más con la historia, porque esto parte de muy atrás. Uh -huh. No es algo de vanguardia, es desconocido y se puede ver como algo novedoso, pero no lo es. Hay un set de diapasones, por ejemplo, que trabaja en las frecuencias solfello. Las frecuencias solfello son las frecuencias que descubre San Juan Bautista en el Salmo y de donde parten ese Salmo las notas musicales. Esas frecuencias son las frecuencias del gregoriano, del canto gregoriano, y Uh están -huh. traducidas en hercios a través de diapasones. Entonces, estamos hablando también de una parte de la historia. Sí, 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 sí. Claro, es que se abre una perspectiva totalmente grandiosa, grandiosa. Porque en nuestro trabajo siempre una de las cuestiones con las que tenemos que pelear o tenemos que estar siempre fundamentando lo que estamos haciendo, ¿no? Yo he trabajado mucho tiempo en el ámbito hospitalario, ¿no? Entonces es bastante difícil a veces arrancar en el ámbito hospitalario, ¿no? Porque claro, el personal médico te ve así como, bueno, este viene aquí haciendo ruido, este lugar que es tan serio y que está pensado para el restablecimiento de los pacientes y tal, ¿no? Entonces, siempre que estar explicando, no es que esto tiene un fundamento, es que esto vale para esto, es que esto se basa en esto, es que... Con lo cual, el que tú muestres todo este recorrido y expliques esto viene de aquí, esto viene de acá, la razón de que se use de esta manera y de esta otra responde a este criterio, a este otro, es que es básico para que futuros musicoterapeutas, a la gente que se está formando ahora en estos tiempos, de repente sea capaz de profundizar a ese nivel, ¿no? Al de encontrar cuál es el fundamento de usar unos cuencos, de usar unos diapasones, de usar instrumentos que habitualmente no forman parte del mundo clásico de la musicoterapia también, ¿no? Sí, absolutamente. Es importante darle un marco científico, aunque no exista realmente investigación científica ahora mismo sobre, por ejemplo, la actuación de los cuencos de cristal de cuarzo en musicoterapia, pero sí por lo menos dar a conocer que hay una parte de estudio, de investigación muy importante y que ahí está. Sí, sí. Entonces, a La, través de los cursos, bueno, pues esa parte teórica, esa parte de investigación, esa parte de estudio, que los próximos musicoterapeutas sepan que existe esta herramienta, porque además está ahí. Yo me imagino que tú, David, te encontrarás con tus alumnos, pues muchos que te preguntan, oye, ¿y qué pasa con los cuencos tibetanos? ¿Qué pasa con el mundo de la frecuencia? ¿No? sí, sí. ¿Vale, Todos no los vale, años. sirve, no sirve? ¿Qué ocurre con esto? Entonces me pareció que había un vacío muy importante
en el mundo de la vibroacústica y sobre todo en España, Sí, sí. que no se contempla como musicoterapia. Y al fin y al cabo, detrás de una nota hay frecuencia y hay armónicos. Sí, 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 evidentemente. Y el instrumento más importante que todos llevamos con nosotros es la voz y es un instrumento que tiene resonancia y vibración. Efectivamente, efectivamente. Entonces no podemos decir que eso no es musicoterapia, porque lo utilizamos, yo la voz, yo a mis niños les canto siempre en las sesiones, utilizo la voz muchísimo. Hemos estado hablando que uno de los campos de actuación, en tu caso, son la educación especial, ¿no? Hemos estado hablando del método Vibria. ¿Qué es todo música? Todo es música. Todo es música es un proyecto que creo hace unos años ya, con la dirección de necesidades educativas. Como yo hice mis prácticas como musicoterapeuta en ese ámbito, pensé que tenía que unir un poco todo este mundo mío. Por una parte la voz, por otra parte, quieras que no, tengo los estudios de pedagogía musical que a veces se navegan por ahí. Por otra parte, el mundo de Vibria, de todo lo que es lo que estamos hablando, y la musicoterapia como tal. Y yo dije, bueno, pues con todos estos elementos que tengo, le voy a dar un nombre. Y el nombre fue Todo es Música. Y al final, pues es un proyecto que en este momento está implementado en 2 colegios de La Coruña, íntegramente de Qué educación bien, especial. Y es un proyecto en colaboración con la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de La Coruña y Fundación Emalsa. Y bueno, me han ayudado a impulsarlo y quizá a emprender como musicoterapeuta en La Coruña, donde había un tremendo vacío y ha sido pues maravilloso. Empezó como un proyecto piloto, encajó perfectamente, teniendo en cuenta que además es una actividad complementaria dentro de lo que son sus horas de colegio, con la ayuda de las auxiliares, de las tutoras. Estoy dentro del aula y está resultando pues de maravilla. Hay también un antes y un después en los beneficios, ¿no?, que se pueden evidenciar a día de hoy en cuanto a comunicación, en cuanto a psicomotricidad, todo lo que se va consiguiendo, estupendo. Es un jo, proyecto del que me siento muy orgullosa. qué bien. Hemos sobreimpreso en pantalla las entidades con las que colaboras, los centros con los que colaboras, y tenemos también tu dirección web puesta en pantalla, ¿no? Con lo cual la gente te puede seguir por ahí, puede buscar mucha más información, te puede seguir en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, buscando Método Vibria. Y yo creo que puede descubrir pues todo ese mundo que hay detrás de este pequeño encuentro que estamos teniendo. Es limitado en el tiempo y que simplemente pues va poniendo como unas pequeñas pinceladas, ¿no? Para que caminos que se van abriendo para que después la gente los siga, ¿no? No sé si no sé, nos quieres aportar algún proyecto de futuro que tengas, alguna idea, así sin desvelarla mucho, a la que le estés dando vueltas. Bueno, realmente mi proyecto de futuro ahora mismo es este proyecto del que estamos hablando, que es el método Vibria. Y mi interés es darlo a conocer, que tanto musicoterapeutas como otros profesionales, porque considero que un instrumento como puede ser un diapasón del que hablábamos, puede utilizarlo un psicólogo, puede utilizarlo un terapeuta ocupacional o puede utilizarlo un médico en un momento dado. Entonces, dar a conocer esta herramienta, que se entienda bien, que se entienda que detrás hay una parte de investigación y una parte científica y una parte de estudio y sobre todo trabajar con estos instrumentos con plena conciencia de que son muy potentes y que se pueden lograr objetivos, siempre hablando en un proceso, ¿no?, de, vamos a decir, terapéutico,
y en ámbitos de aplicación donde puedan tener realmente pues unos beneficios. Yo me di cuenta la primera vez que saqué un diapasón en un aula con niños con autismo de lo que ocurría. A lo mejor con un pandero o con un piano o con otros instrumentos dentro de lo que son las metodologías o los abordajes musicoterapéuticos no me estaba funcionando y sin embargo a día de hoy se acercan a mí y me lo solicitan, me piden frecuencia, porque para ellos les estamos abriendo un mundo donde también se pueden comunicar a través de la resonancia, cuando hay estereotipias, cuando hay un dolor, cuando hay un nerviosismo, les calma. A nivel propioceptivo es muy potente. Ujú. Entonces, por eso digo que es importante darlo a conocer porque, porque hay que darle un buen uso. Tú lo has comentado antes, ¿no? Cuando te acercaste a todo este mundo, más allá de que leyeras y que indagaras, pasaste por una experiencia personal. Viviste y experimentaste en tu cuerpo, en ti misma, toda la potencia que tenían estas herramientas, ¿no? Esa sería, yo creo que, la recomendación esencial, ¿no? Para todas las personas que les llama este mundo, les llama este tipo de sonidos, este tipo de instrumentos, que el camino del aprendizaje pasa por la lectura, por el estudio, pero por la experiencia personal, ¿no? Absolutamente. Y además de eso, hablamos mucho los musicoterapeutas del self-experience. De hecho, uno de los módulos, que es el primer módulo del método Vibria, es el módulo de iniciación. Y a mí no me gusta utilizar la palabra obligatorio, pero sí que me gusta decir que es importantísimo que nadie se salte ese módulo, porque es un módulo de self-experience. Es el primer pistoletazo de salida. Es donde vamos a empezar a sentir, a vivir, a experimentar qué ocurre con el sonido en nosotros mismos, qué nos produce. Y hay que dar ese espacio, y hay que poner el cuerpo, y hay que abrir nuestro mundo emocional a las frecuencias, descubrir los diferentes instrumentos vibroacústicos que existen, con cuál tenemos más empatía, cuál nos puede servir más que otro. Entonces, es muy importante, porque es un mundo tremendamente sensitivo. Estoy convencido de ello y de hecho yo he hecho mis pinitos con esto de los cuencos y del canto armónico también, o sea que doy fe de que lo que estás contando es otro mundo. Seguro Existen que de además todo esto que estudios, hemos estado... Sí, dime, dime. existen estudios a través de electroencefalogramas donde se mide esa actividad eléctrica cerebral de la que hablábamos antes, de lo que es el pulso binaural o el tono binaural. Lo que ocurre muchas veces con el mundo de la frecuencia es que empezamos a escuchar como una emisión grande de sonido, un impacto sonoro que no lo reconocemos. Entonces, a través de un oído y otro oído, imaginémonos que aquí estamos escuchando 400 hercios y aquí 410. Lo que hace nuestro cerebro es dividir y se queda con 10 hercios. 10 hercios está muy próximo a un estadio de sueño, de relajación profunda. Eso es el pulso binaural. Entonces, por eso digo que hay que experimentarlo. Es difícil hablar de este mundo sin sentirlo. Efectivamente. Nosotros somos un canal pequeño, tenemos poca resonancia a día de hoy, pero estoy convencido de que todas las personas que van a ver y que están viendo este segundo encuentro de Ágora te van a enviar algún mensaje a través de tu página web, con lo cual seguro que vas a tener que ir respondiendo a muchos mails, dando explicaciones y espero que se conviertan en solicitudes formativas pues para conocer más a fondo todo lo que haces. Muchísimas gracias, David. Yo estaré encantada de responderle a todos aquellos profesionales que se acerquen a este mundo, que quieran saber más, de resolver dudas, de, bueno, dar un poco de luz en este camino. Qué bien.
Pues instamos a la gente a que entre en tu página web, métodovibria.com, que te busque por Facebook, que te busque por Instagram y nada, ya nos contarás a ver qué efecto vibracional tiene toda esta charla. Te agradecemos mucho este tiempo que hemos pasado aquí compartiendo, charlando, imaginando y no sé, quizá dentro de unos meses podemos volver a encontrarnos y que nos traslades los resultados, ¿no? De este golpe que hemos dado, que esta vibración que hemos generado aquí y ver hasta dónde alcanzan esas ondas, ¿no? Claro que sí, será un placer total. Yo siempre me gusta acabar con una frase que es un poco mi lema, que es el sonido llega donde las palabras no pueden llegar. Que así sea. Así sea. Muchas gracias por todo A y ti, hasta muy David. pronto. A ti, David, un placer.